Hola, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso Nociones Básicas de la Biblia de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Este curso que, pues está destinado para todos aquellos que quieren iniciar con su lectura bíblica o para aquellos que quizá ya realizan su lectura bíblica pero quieren mejorar más sus estrategias de lectura y de estudio. Damos gracias a Dios porque estamos arrancando lo que es ya la cuarta sesión de nuestro curso, un curso destinado a 12 sesiones. Y bueno, si me lo permite, haré una breve oración para poner este tiempo en manos de Dios y poder llevar a cabo nuestro estudio de la Biblia, de nociones básicas de la Biblia. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Señor, de, como siempre, poder acercarnos a ti ante tu presencia, mi Dios, y poder, Señor, acercarnos a tu palabra. Confiamos, mi Dios, en que a través de ella te podemos conocer y podemos tener un encuentro contigo. No estamos hablando de un encuentro místico, Dios, no estamos hablando de una experiencia mística. Es simplemente que tú has plasmado tu voluntad a través de la Biblia y que nosotros al acercarnos a ella, al recorrer su texto, podemos conocer tu corazón, mi Dios, y vivir nuestra vida agradándote a ti. Y eso queremos para esta sesión. Te pedimos que seas tú guiándonos en esta sesión a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues como le decía, estamos ya en lo que es nuestra cuarta sesión de las 12 sesiones que conforman este curso, donde, pues ahora hablaremos sobre un tema interesante que es ¿por qué confiar en la Biblia? Escuchamos mucho acerca del argumento de que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué confiaríamos en esa verdad? En las próximas sesiones, es decir, la sesión 5 y la sesión 6, ahondaremos más todavía en este tema porque obviamente se trata de un tema importante, ¿no? Pero digamos que esta sesión 4 será como una introducción, ¿no?, ante esta pregunta de, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿No? ¿Por qué yo tendría que confiar en la Biblia? Porque es la palabra de Dios. ¿Y por qué es la palabra de Dios? Entonces, pues comenzaremos nuestro estudio de por qué confiar en la Biblia, donde en la sesión pasada habíamos hablado de la importancia de leer la Biblia, ¿no? Hablamos de la importancia de leer la Biblia, vimos dos razones por las que es importante leer la Biblia, y una de esas razones es porque es la palabra de Dios. Es la manera en que Dios quiere establecer su voluntad para nuestra vida. ¿Cómo puedo tener esa certeza de que la Biblia es la palabra de Dios y que usted y yo podemos confiar en ella? Y eso es lo que desarrollaremos en la sesión de hoy, donde, le repito, estamos basándonos en los libros que tiene usted aquí en la imagen abajo. El libro Siempre Nuevo, de José Silva Delgado, ¿no? Y también tenemos los métodos de estudio bíblico personal de Rick Warren. Estos dos libros que son los que en los que mayormente estamos basando nuestro curso, aunque en realidad también estamos tomando otras fuentes de las cuales también iremos compartiendo como sugerencias, como herramientas, ¿no? Pero si usted quiere llevar una literatura base, pueden ser estos dos libros que le estoy mostrando, ambos de Editorial Vida, que son libros muy sencillos de conseguir en cualquier librería cristiana, usted los puede conseguir. Muy bien, pues entremos de lleno entonces a nuestro repaso, ¿no? Le decía yo, el tema de la sesión pasada fue, ¿por qué es importante leer la Biblia? Y aquí, pues estoy poniendo las dos razones, ¿no? La primera de ellas es porque es la palabra de Dios, ¿no? Y la sesión pasada decíamos, en la siguiente sesión vamos a hablar, o en las siguientes sesiones, vamos a ahondar un poco más en esto, ¿no? La otra razón que veíamos es por lo que la Biblia hace en nosotros, ¿no? La Biblia obra en nuestras vidas capacitándonos, ¿no? Capacitándonos para ser mejores esposos, mejores padres, mejores empleados, mejores jefes, pero sobre todo para ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos, ¿no? La Biblia también trae a nuestra vida madurez, ¿no? No estamos hablando aquí de un crecimiento biológico, ¿no? Estamos hablando de una madurez espiritual, ¿no? Esta que nos permite interactuar con las personas y no caer en errores como, por ejemplo, errores de falta de madurez. Le podría mencionar
el fanatismo, ¿no? Donde mi fe se vuelve ciega y créame, Dios no busca personas con fe ciega. Al contrario, Dios busca personas con una fe razonada o razonable, ¿no? Otro error es el legalismo, ¿no? Otro error de falta de madurez en el cristianismo es el legalismo, ¿no? Donde yo me vuelvo celoso de las normas, de las leyes, y entonces yo critico a los demás porque no hacen lo que yo creo que se debiera de hacer, ¿no? No visten como yo creo que deberían de vestir, no se comportan como yo creo que se deberían de comportar, y entonces empiezo a caminar en un cristianismo de prohibiciones. No veas, no pruebes, no goces, no disfrutes, no rías, no nada. ¿Por qué? Porque valoramos más la norma que el corazón de las personas. Tampoco se trata de que el cristianismo, por otro lado, sea una especie de corriente hippie, donde todo es amor y paz y cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Porque hay una ley establecida, hay una voluntad de Dios, lo sabemos porque está establecida en su palabra, hay una voluntad de Dios clara en la cual nosotros tenemos que caminar, ¿no? Pero que tenemos que darle justo balance y eso se logra a través de la madurez. La Biblia también nos da discernimiento, ¿no? Tiene usted ahí las referencias bíblicas de los pasajes que andan un poquito más en esto, ¿no? La Biblia nos da discernimiento y dice ahí el Salmo 119:11, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Es decir, nos va dando esta guía sobre la cual pues cada uno de nosotros podemos caminar sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, aunque yo, perdón, ahorita dije el Salmo 119:105, ¿no? El de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará a mi camino, que en realidad eso pues es una muestra de cómo Dios guía nuestras vidas, cómo Dios nos orienta, sobre todo en nuestras decisiones, ¿no? Más bien el Salmo 119:11 es aquel que dice, en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti, ¿no? Discernir entre el bien y el mal, sería esa la idea, ¿no? Donde gracias a la Biblia nosotros podemos entender lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Por eso es que es importante leer la Biblia sabiendo que es la palabra de Dios, porque a través de ella nosotros entendemos lo que agrada y lo que no le agrada a Dios, y entonces nosotros podemos reconocer de una manera más fácil qué hacer y qué no hacer, porque sabemos qué le agrada y qué no le agrada, ¿no? No tanto caminar en lo que me dice el pastor, en lo que me dicen los hermanos, en lo que me dicen las personas, porque entonces haríamos del cristianismo un conductismo. Y entonces yo me he visto así porque así lo dice el pastor. Yo no voy a estos lugares porque así me lo dice el pastor. Si empieza a ocurrir eso en su vida, eh, híjole, discúlpeme, pero entonces hay un problema con su cristianismo. Cada uno de nosotros tenemos que tener la convicción de que lo que hacemos o lo que no hacemos es con plena conciencia de que sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Y eso es lo que le da este valor y esta importancia al leer la Biblia, ¿no? Para lo cual decíamos es importante que primero que nada aceptemos a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Que nazcamos de nuevo, que tengamos este nuevo corazón, esta nueva manera de pensar, esta nueva cosmovisión. La cosmovisión es la manera en cómo vemos las cosas, cómo vemos la realidad a nuestro alrededor. Bueno, que podamos tener, discúlpeme que lo ilustre así, pero es como cambiar de lentes. Yo tenía una cosmovisión de la vida, yo pensaba que la vida era así, yo pensaba que los valores eran de este modo, pero ahora yo cambio mis lentes por unos lentes de Cristo, donde yo veo todo a través de Cristo, a través de la realidad de Cristo Jesús, y entonces cambia mi cosmovisión, donde yo tengo que ir al texto bíblico a través de la cosmovisión cristiana, de la cosmovisión de Cristo. Cuando leemos los evangelios, muchas veces el Señor Jesucristo confrontaba a los fariseos porque ellos establecían la ley. Y amonestaban al Señor, ¿por qué sanaste a este hombre si es sábado, es día de reposo? Y la ley establece que no se debe trabajar en día de reposo. Y entonces Jesús les muestra la realidad a través de su cosmovisión, ¿no?
Bueno, ¿qué es más importante? ¿Guardar el día de descanso o ayudar al que está enfermo? Si usted y yo no nacemos de nuevo, podremos ir al texto y lo estaremos viendo siempre con nuestros mismos ojos, con una visión que, seamos sinceros, no nos ha dejado nada bueno. De ahí la importancia de entregar nuestra vida a Dios, de entregar nuestro corazón a Dios, de permitir que Jesús entre en nuestro corazón y empezar a tener una nueva cosmovisión, ahora a través de Cristo Jesús. Y entonces la palabra empezará a tener mucho sentido en nosotros. Y esto no quiere decir, le repito, que entonces no se cuestiona nada y todo se acepta. Es importante de repente también el meditar en la palabra y el tener dudas en la palabra, ¿no? En el cristianismo no se trata de no tener preguntas. En el cristianismo se trata de saber dónde buscar las respuestas. Muchos en sus religiones prohíben las preguntas, no cuestiones la fe. En el cristianismo, en Jesús de hecho muchas veces llevaba a los discípulos a cuestionar las cosas, pero también los orientaba a dónde buscar las respuestas. Y todas las dudas que usted pueda tener en su vida, dudas existenciales, si usted lo quiere ver así, debe usted de aprender a hallar la respuesta en la palabra de Dios. Es importantísimo una dependencia del Espíritu Santo. No podemos abrir el texto si no somos guiados y orientados por el Espíritu Santo. Hermano, ¿y cómo podría ser eso? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente orar, como lo hacemos cada vez que iniciamos una sesión de clase, ¿no? Pedimos que Dios sea el que nos oriente, ¿no? Que nos permita hacer a un lado muchos de nuestros prejuicios, mucha de nuestra cosmovisión y podamos entrar en la cosmovisión de Dios y que seamos guiados por su Espíritu Santo. Para que de esa manera, por ejemplo, no forcemos el texto, ¿no? Donde solamente busque en la Biblia cosas que puedan justificar mis vicios, mis faltas, mis pecados. Sí, soy muy duro con mi esposa, pero es que la Biblia dice. No. Porque la Biblia habla de tratar a nuestras esposas como vasos frágiles, de los cuales tenemos que tener cuidado. No porque sean tontas, no porque sean débiles, como el machismo y el feminismo lo han tratado de afrontar, ¿no? Sino porque a los ojos de Dios, la mujer es un vaso frágil del cual el hombre ha sido llamado a tener cuidado. Entonces yo no puedo tomar pasajes de la Biblia como la ira de Dios, etcétera, y justificar mi trato rudo para con mi esposa, para con mis hijos, etcétera. La importancia de tener una cosmovisión cristiana. Y lo más importante, estar conscientes de que tarde o temprano Dios, en el texto, hablará a mi vida, hablará a mi corazón y pedirá algo de mí. Y tendré que obedecer, ¿no? Bien. Habíamos hecho también pues un enlistado de por qué la Biblia es un libro especial, ¿no? Es un libro extraordinario porque a pesar de ser escrito alrededor de 1500, 1600 años, en distintos lugares, ¿no? A las riberas de los ríos, en palacios, ¿no? En cárceles, etcétera, por más de 40 autores diferentes, en 3 idiomas que actualmente pues se consideran lenguas muertas, pues es un libro que sigue cautivando, ¿no? Que sigue siendo de interés. Es la obra más vendida, más de 500,000 millones de copias en su historia. Es la obra más traducida, más de 2.500 idiomas, donde ha sobrevivido a las inclemencias del tiempo, a las persecuciones, ¿no? Pero sobre todo es un libro que presenta esta honestidad, esta franqueza. A diferencia por ejemplo, las novelas o de la mitología, por ejemplo, helénica, donde nos presentan a un Aquiles, donde se nos presenta un Hércules extraordinario, ¿no? La Biblia nos presenta personajes humanos, tan humanos como usted y como yo, con errores, y sin embargo nos presenta el valor de su fe, porque pese a sus errores, ellos no dejaron de caminar de la mano de Dios. Pensemos en un Pedro que negó al Señor no solamente una vez, ¿no? Lo negó 3 veces. Y lo negó con groserías. Dice el Evangelio que
se molestó tanto que empezó a gritar con groserías que yo no conozco a este hombre, ¿no? Pero imagínenlo con groserías. Y sin embargo es un hombre que va a ser de los primeros que correrá al sepulcro cuando se corra la noticia de que Jesús ha resucitado. Y tendrá un encuentro con el Señor Jesucristo resucitado. Y vemos en este hombre imperfecto, un hombre impulsivo, un hombre un tanto irascible, etcétera, como cualquiera de nosotros, buscando al Señor y viendo cómo Dios va respondiendo a su vida y lo va transformando. Y eso es lo que se espera de cada uno de nosotros, ¿no? No necesitamos ser estos piadosos de fe de cuadro, ¿no? Que de repente nos pintan. No, somos personas con hambre, con sueños, con anhelos, con miedos, con frustraciones, donde de repente vamos muy bien, donde de repente vamos construyendo en bendición, en edificación, y de repente en una patada lo echamos a perder todo. Pero que si persistimos y perseveramos en Dios, pues nos volvemos también una historia extraordinaria de fe, un héroe de la fe, como lo establece la Biblia, ¿no? Es decir, este libro es simplemente extraordinario porque es un libro que cambia vidas, que transforma vidas, que ante estas necesidades que tenemos, necesidades espirituales, de repente no nos sentimos aceptados, de repente nos sentimos solos, de repente sentimos que nadie entiende nuestras luchas, de repente sentimos miedo a la muerte, de repente sentimos miedo a los cambios. Pese a todas estas situaciones, la Biblia nos muestra a un Dios que va cubriendo todas estas necesidades y en sus textos, en el texto nosotros vamos encontrando aquellas palabras que muchas veces son el aliento perfecto para seguir adelante. Un joven que de repente fallecen sus padres cuando él es muy joven, ¿no? Un chico cuyos padres fallecen y él es muy joven, pues imagina el golpe en su corazón, que se ha quedado solo, y de repente llega el texto de la Biblia y el texto se topa con un texto como aquel que está en los Salmos, si no me equivoco, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová mi Dios no me dejará. Por ponerle uno de los tantos ejemplos, ¿no? O sea, nos llevaríamos meses aquí hablando de tantos y tantos ejemplos de cómo la palabra va cubriendo y va sanando estas heridas y estas necesidades espirituales en la gente. Y por eso es que muchos inclusive han dado su vida por defender la Escritura, han estado dispuestos a entregar su vida por defender la Escritura. ¿Por qué? Porque han experimentado el gozo de la vida cambiada, ¿no? Bien, pero entremos entonces a nuestro tema. ¿Por qué confiar en la Biblia? Y para entender el tema lo voy a dividir en dos, ¿no? Bueno, no es que yo lo divida en dos, es que se divide en dos, ¿no? Los estudiosos lo dividen en dos, los teólogos lo dividen en dos y hablan de la verdad de las Escrituras, la verdad de la Biblia. Y nosotros podemos ver que la Biblia es verdadera por la evidencia externa, por la evidencia fuera de la Biblia, pero también por la evidencia interna, por la evidencia dentro de la Biblia. De hecho, este último punto del repaso que vimos, porque la Biblia transforma vidas, pues es una evidencia interna, ¿no? Pero primero hablemos de la evidencia externa, ¿no? Mire, la Biblia es verdadera porque ha mostrado precisión histórica, ¿no? La Biblia ha mencionado situaciones, ha mencionado a personajes en la historia, ha narrado distintos hechos, batallas, etcétera, que se han comprobado, que se ha comprobado que han sido reales, ¿no? No solamente eso, la Biblia inclusive ha servido como fuente para muchas ramas del conocimiento. Obviamente el más lógico pues es la teología, la filosofía de la religión, pero también la Biblia ha servido como fundamento para mucha de la ciencia política, de la sociología e inclusive del derecho, ¿no? Todos aquellos que estudian derecho, es cierto, estudian mucho el derecho romano, pero también estudian mucho el Pentateuco, estudian mucho los libros de la ley, para ser más precisos, los 10 mandamientos o el decálogo, ¿no? Ahí en Deuteronomio, ¿no? Sabemos que la Biblia es verdadera por los testigos presenciales, testigos
podemos hablar de dos tipos de testigos, los testigos directos, aquellos que vieron las cosas, ¿no? Muchos dicen, es que lo que se narra en el Nuevo Testamento, esto de que Jesús resucitó, pues en realidad es falso y son inventos de la gente, era lo que quería imaginar la gente. Tomemos en cuenta que cuando se escribió cuando se empezaron a escribir los libros del Nuevo Testamento, las primeras cartas que Pablo escribió, podríamos pensar que fue Gálatas o Tesalonicenses alrededor del año 45 después de Cristo. Tome en cuenta que Jesús había muerto en menos de 10 años. Había sido crucificado en menos de 10 años. Y en menos de 10 años había resucitado. Y la Biblia nos dice que mucha gente lo vio. Entonces, para cuando se están escribiendo las cartas y los primeros evangelios, ¿no? Estamos hablando de Marcos, posiblemente por ahí del 50 después de Cristo, Jesús fue crucificado alrededor del 33. O sea, ni siquiera han pasado 20 años. Y muchos de los que estuvieron presentes, que vieron a Jesús resucitado, dan fe de estos escritos. No es de que alguien los haya inventado. De hecho, tenemos por el otro lado los testigos casuales. Aquellos que no creían en Jesús y que bien se pudieron haber opuesto, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, Josefo. Josefo es un judío, él no cree en Jesús, es un judío de los tiempos de Jesús y escribe su libro Antigüedades. Y en él narra muchas de las cosas extraordinarias que hizo Jesús. No lo hará desde la perspectiva de la fe, porque no es un discípulo, no es un creyente, pero no niega que era un hombre extraordinario. Y como él le puedo mencionar muchos, ¿no? Plinio el joven, Tácito, muchos que vivieron en tiempos de Jesús. Ellos eran del Imperio Romano y hablaban de un tal Christus, ¿no? Que era extraordinario. Por poner uno de tantos ejemplos. También sabemos que la Biblia es verdadera por la manera en que los escritos han sido copiados, ¿no? De una manera muy detallada, muy escrupulosa, ¿no? Donde tenemos un libro con una traducción directa de los originales, ¿no? Muchos libros, mucha de la literatura que hoy muchos respetan, en realidad son traducciones de copias porque los originales se perdieron y entonces trataron de hacer un rescate de. Y si bien es cierto que hoy no tenemos los originales de los libros de la Biblia, las copias que tenemos son copias contemporáneas a los originales, ¿no? ¿Por qué no tenemos los originales? ¿Se imagina usted lo que pasaría si tuviésemos el original de cualquiera de los libros de Moisés? Ya le hubiéramos hecho un nicho de oro, ya le hubiéramos puesto ahí unas ofrendas, unas veladoras o qué sé yo. Y estaríamos adorando más al libro que al autor del libro, ¿no? Sin embargo, vemos la veracidad de la Biblia porque no solamente su texto fue copiado, y lo vamos a ver ahorita le voy a compartir a usted las normas que tenían los copistas para realizar estas copias, sino también por la cantidad de copias. Mire, le puse aquí en el cuadro que tengo aquí junto, las distintos escritos antiguos y el número de copias originales, ¿no? De Platón se tienen 7 copias. Esto está en razón de orden cronológico. De Platón, perdón, que narró muchas de las enseñanzas de Sócrates, contamos con 7 copias. Mientras que de Tucídides hay 8 copias. De Heródoto tenemos 8 copias originales de sus escritos. Julio César, el emperador, escribe las Galias, donde narra las batallas importantes del Imperio Romano, ¿no? Hay que recordar que el Imperio Romano, en su esplendor, se debe a Julio César. Vivió 40 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de las Galias tenemos 10 copias. De Tácito tenemos 20 copias. De Homero tenemos de la Ilíada
643 copias. De la Biblia tenemos más de 11,000 copias, ¿no? Y también tenemos las pruebas arqueológicas, ¿no? Sabemos que la Biblia es verdadera porque se han hallado pruebas arqueológicas que comprueban lo que la Biblia narra, ¿no? Cabe decirlo, hay muchas cosas de la Biblia que aún no se han comprobado. Y bueno, estamos a la espera de que quizá haya nuevos descubrimientos arqueológicos que puedan comprobar esto que aún no se ha comprobado. Pero la realidad es que mucha de la arqueología ha comprobado el contenido de la Biblia. No así, por ejemplo, le pongo este ejemplo, la teoría de la evolución, donde Darwin establecía que el hombre es producto de la evolución de otro ser, de un primate. Lo que tira abajo su teoría, ¿no? No, bueno, no sé si decir que la tira abajo, pero al menos no la puede dar como ley, es porque no ha logrado encontrar esto que se denomina el eslabón perdido, ¿no? Donde hay restos de algunos seres llamados neandertales, que posiblemente sean un tipo de primate, ¿no? De desarrollo de primate a humano. Y bueno, tenemos los restos del Homo sapiens, del Homo erectus, ¿no? Pero no tenemos restos fósiles de un ser que sea la conexión entre estos dos, ¿no? Y Darwin establecía, estoy seguro que con los años la arqueología me dará la razón. Pues tome en cuenta que Darwin escribió por ahí de 1853 El origen de las especies. Ha pasado más de 100 años y la arqueología no ha encontrado absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, tan solo en el siglo XX la arqueología ha encontrado mucho. Déjeme, le comparto algunos datos. Miren, en cuanto a evidencia histórica, hay que entender que la Biblia no es un libro científico, pero tampoco es un libro que esté peleado con la ciencia. Hay quienes establecen que la ciencia y la religión no se llevan y por lo tanto la Biblia no puede ir con la ciencia. Eso es mentira. De hecho, la Biblia da testimonio de muchas situaciones que después se presentarán como descubrimientos científicos, ¿no? Por ejemplo, que el hombre y la mujer poseen una simiente, ¿no? Ya nos lo había dicho Génesis con Adán y Eva, ¿no? Hoy hay una teoría muy fuerte donde el hombre y la mujer poseen una simiente primitiva, ¿no? Es decir, un progenitor inicial. Vida en la sangre, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos distintos estudios en cuanto a la hematología, el estudio de la sangre, ¿no? Y sabemos que la vida está en la sangre, ya la Biblia lo describe. La circuncisión, por ejemplo, de los pequeñitos al 8º día, ¿no? De nacidos, que permite la prevención de muchas enfermedades, también la pureza de la mujer que acababa de dar a luz, guardar esta cuarentena después del parto para evitar infecciones, etcétera, ya se describe en la Biblia. Y me puedo seguir, ¿no? La prevención de infecciones. Voy a tomar así como de las más significativas, que la Tierra está suspendida en el espacio. Ya Job nos hablaba de eso, ¿no? En el libro de Job se nos menciona eso, la redondez de la Tierra, que fue así como la declaración o el descubrimiento grande del medievo, del medievo tardío. Pues en realidad ya la Biblia habla de la redondez de la Tierra. Por ponerle algunos ejemplos, tiene usted ahí todas las citas bíblicas. Si gusta usted tomarle captura a la pantalla, y si a alguno le interesa, usted puede ir a las citas bíblicas para leer al respecto, ¿no? Le comparto otro tipo de evidencias, por ejemplo, la paleográfica, es decir, las copias, ¿no? La escritura, donde le decía yo que es una copia escrupulosa, ¿no? Y vea usted la regla de traducción de los escribas judíos, ¿no? Cada pergamino que iban a copiar debía de tener un número específico de columnas parejitas, ¿no? Entonces, cuando ellos copiaban un texto, en el pergamino donde se copiaba el texto tenían que coincidir el mismo número de palabras que el original. Entonces había un número determinado por cada columna. El largo de la columna pues no puede tener menos de 48 líneas ni más de 60.
El ancho de la columna debía ser máximo de 30 letras. Se debía de usar tinta preparada en un negro claro intenso, ¿no? Un color negro claro intenso. Y el copista tenía prohibido copiar de memoria. Siempre tenía que tener el texto y estarlo viendo, ¿no? El espacio entre cada consonante, recuerde que, por ejemplo, en el caso de los hebreos, ellos escriben con puras o escribían con puras consonantes. El espacio era medido con un hilo. Cada vez que escribía, colocaba un hilo, escribía la letra, colocaba el hilo e iba escribiendo la letra, ¿no? El copista debe de trabajar con su vestuario judío, un vestuario especial. No podía trabajar en cualquier lugar, ni con cualquier herramienta, ni con cualquier vestuario. Debía usar una pluma nueva, sobre todo cuando iba a escribir el nombre de Dios. Él venía copiando, ¿no? Digamos que estaba copiando alguna profecía, alguna ley, algún proverbio. Y cuando se iba a hablar o se tenía que escribir el nombre de Dios, en ese momento la pluma se desechaba y se usaba una nueva pluma. Solo se debía copiar letra por letra y no palabra por palabra, ¿no? Hoy en día cuando nosotros nos dejan en la escuela copiar un resumen, no, pues normalmente vamos oración por oración, ¿no? O ¿qué me dice usted de esta maravillosa estrategia que nos inventamos de irnos de bajadita? ¿Se acuerda? Bueno, no, el copista tenía que ir letra por letra y siempre iban contando el número de letras, tanto del original como de la copia, para ver si la copia había sido correcta. Si se hallaba un error, todo el pergamino completo se desechaba. ¿Se acuerda usted, si es que usted es de mi generación, se acuerda las clases de mecanografía? Cuando de repente nos daban la hoja, colocábamos la hoja en la máquina de escribir, empezábamos a escribir y teníamos un error y teníamos estrictamente prohibido usar el corrector, que no es como el que ahora conocemos, de botecito de líquido, ¿no? Creo que tengo aquí corrector, no tengo mi corrector a la mano, sino que eran unas hojitas que habría que poner ahí en el papel para oprimir la tecla y que el martillo le pegara esa hojita y borrara la letra que habíamos tenido mal, ¿no? Y que obviamente cuando entregamos ese trabajo, al menos a mí me tocó con mi maestra de mecanografía, que era muy linda la maestra, pero así tan fácil y sencillo. No, tiene un error y rompía ahí mismo la hoja, ¿no? No de una manera grosera, ¿no? Pero rompía la hoja así como para decir, no muchacho, tienes que hacerlo perfecto, ¿no? Hagan de cuenta que era algo así. Yo sé que vivimos la frustración de las clases de mecanografía, pero la verdad es que ayudaron mucho. Bueno, a mí de repente no, porque ya he notado algunos errores en mi mecanografía de aquí de las presentaciones, para lo cual pido una disculpa. Pero imagínense usted el trabajo minucioso de estos copistas, ¿no? Claro que hacen que la Biblia sea confiable. Hablemos un poquito de la evidencia arqueológica, ¿no? Recuerden, en esta sesión estamos muy centrados en la evidencia externa. Y entonces, en cuanto a la evidencia arqueológica, le pongo aquí algunos de los hallazgos arqueológicos importantes, ¿no? La historia de Abraham, que rescata a su sobrino Lot, ¿no? Menciona por ahí algunos reyes, todos estos han sido confirmados, ¿no? Y se menciona por ahí al rey de Babilonia en ese tiempo que va a ser siervo del rey Elam, ¿no? Todos estos datos se han encontrado en la arqueología babilónica, ¿no? Hugo Winkler descubre en 1912 10.000 tablas de barro en la ciudad de Bogatskov, disculpe usted mi pronunciación, donde se confirma la existencia del imperio hitita, un imperio que menciona la Biblia y que por muchos años muchos criticaron de la Biblia que era un invento y que no habían existido los hititas. Sí, para ubicar el imperio hitita, era un imperio que ocupaba lo que hoy conocemos como Turquía, ¿no? La región de Turquía, que es como una especie de península, ¿no? Se han encontrado restos de los establos del rey Salomón, ¿no? La Biblia nos dice que Salomón tenía más de 200 establos, ¿no? Las caballerizas, y muchos dudaron de eso, que era imposible tener eso en la antigüedad. Se han encontrado los restos ahí en la ciudad de Megiddo. Se han encontrado los restos del templo de Herodes, ¿no? De Herodes el Grande, un templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo,
¿no? Y bueno, pues no tiene nada que ver con el templo que hoy nosotros vemos ahí en Israel, ¿no? Pero debajo del templo, no fue difícil de encontrarlo. Se han encontrado los restos del Areópago, donde Pablo predicó ahí a los griegos en Atenas. Restos del teatro en Éfeso, ¿no? De hecho, si usted busca Éfeso en imágenes, lo primero que sale es el teatro de Éfeso, donde Pablo se enfrentó ahí con los adoradores de la diosa Diana. Se ha encontrado el estanque de Siloé, ¿no? Donde se narran sucesos maravillosos ahí en los evangelios. Lucas nombra 32 países, 54 ciudades y 9 islas sin fallar, ¿no? Todas ellas se han confirmado. También importante, Lucas, el evangelista, el autor del tercer evangelio de la Biblia. Pues nosotros como cristianos lo ubicamos como un evangelista, pero en realidad médico de oficio, muy acostumbrado a la investigación. De hecho, así inicia su evangelio, ¿no? Estas cosas he investigado, etcétera, ¿no? He recogido testimonios, etcétera. Bueno, Lucas es considerado, junto con Herodoto, Tertuliano y Josefo, ¿no? Como uno de los grandes historiadores, ¿no? Y resulta que en las crónicas que dan todos ellos coinciden en muchos de sus escritos, ¿no? Cabe decir que Lucas y Josefo fueron contemporáneos. Les repito, Josefo fue un judío que no abrazó el cristianismo, pero que en sus escritos sí confirma mucho de lo que se describe en los evangelios, ¿no? Yo le recomiendo, si tiene oportunidad, el libro se llama Antigüedades, las Antigüedades de Josefo, ¿no? Y también le recomiendo leer a Herodoto. Herodoto también de repente da muchos datos que se confirman en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues sabemos que la Biblia es única, porque miren, le pongo aquí este cuadro comparativo, donde la Biblia ha sido traducida de 24,000 copias. Estoy hablando solamente del Nuevo Testamento. Yo le decía, son más de 11,000 copias, ¿no? Pero tan solo el Nuevo Testamento, algunos autores hablan de 25,000, otros de 24,000. Pero estas copias han sido vistas por millones de personas y traducidas por miles de eruditos. Tan solo, si nosotros tuviéramos acceso a la biblioteca del Vaticano, ¿no? Ahí se encuentran muchas de estas copias originales, ¿no? Que cualquiera de nosotros puede ir a ver. El libro del Mormón establece que un Joseph Smith se encontró en una cueva un libro que le entregó un ángel, un libro escrito en placas de oro, en un idioma que nadie entiende, pero que ahí el ángel le dio entendimiento y él lo pudo traducir, y es el libro base de los seguidores de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Que comúnmente les llaman mormones, aunque en realidad es una falta de respeto. A ellos no les gusta ser llamados así, ¿no? Muchos los refieren así porque obviamente los vinculan con el libro del Mormón, que es su literatura sagrada, ¿no? Pero en realidad es una falta de respeto. Son los santos de Jesucristo de los últimos días, así es como ellos les gusta ser llamados. Pero en realidad aquí el problema es que este libro, ¿no? Este libro original, pues en realidad nadie lo vio, ¿no? Y no tenemos copia, en realidad una copia disponible, ¿no? La Biblia, le decía, escrita por más de 40 autores, abarcando más de 50 generaciones en 3 continentes, ¿no? El Corán es un libro de un solo autor, Mahoma, escrito en un solo lugar. Y aún así, aunque fue escrito por un mismo autor en un solo lugar, tiene muchas contradicciones, difiere mucho en los sucesos históricos que narra, ¿no? La Biblia, por ejemplo, es un libro que provee una solución específica al pecado. Tenemos que entender, y por eso mencionaba yo que una de las necesidades básicas para leer la Biblia es que primero debemos nacer de nuevo. Porque tenemos que entender que somos personas pecaminosas, ¿no? El problema es que muchos hemos entendido el término pecaminoso
como que andamos matando gente y andamos violando a mujeres y robando a niños y cosas por el estilo, ¿no? Recuerda que pecado es todo aquello que ofende a Dios. Y cuando muchas veces nosotros tenemos arranques de ira y decimos cosas que lastiman, ya estamos pecando. El problema es que ese pecado es parte de nuestra naturaleza. Usted lo verá desde la lectura del Génesis. Es así entonces que la Biblia se enfoca a presentarnos la solución de ese pecado. Tenemos, por ejemplo, los escritos hindús, y ellos enseñan que todos los caminos llevan a un mismo lugar, llámese el nirvana, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que muchos de ellos dicen, mira, no importa el Dios en el que creas, total, todos llevan al mismo Dios, ¿no? Pero la vida no se trata de llegar al nirvana o de llegar a Dios. La Biblia se trata de solucionar el pecado que nos aleja de Dios. Y esta solución es a través de Cristo Jesús. De ahí en fuera, los escritos hindús, los escritos, por ejemplo, de Confucio, pues tienen ciertas reflexiones de cosas de la vida, algunas interesantes, pero seamos sinceros, no nos ofrecen la solución que necesitamos, ¿no? Entonces, de repente, sí, algunos proverbios de Confucio son interesantes, pero no pasan de ser una mera reflexión. Y espiritualmente nosotros necesitamos mucho más que meras reflexiones, ¿no? Hablando un poquito de la evidencia interna, ¿no? Bueno, pues tenemos que la Biblia tiene esta unidad temática, es un poquito de lo que hablamos al inicio, ¿no? Escrita en más de 1500 años, más de 40 autores de diferentes estratos sociales. Esto prácticamente lo describimos la sesión pasada, ¿no? Sin embargo, también sabemos que la Biblia es verdadera porque dentro de ella misma, esta evidencia interna, vemos cómo Jesús, por ejemplo, legitimiza muchos de los sucesos que hoy en día muchos quieren decir, no, eso es mitológico, eso es invento, ¿no? O sea, ¿cómo crees que va a llover y esa lluvia va a inundar la tierra, ¿no? Bueno, Jesús habló de Adán y Eva, es decir, Jesús está dando por hecho eh, lo que sucedió en el huerto del Edén, ¿no? Jesús va a hablar de Noé, va a hablar acerca del diluvio, ¿no? Va a hablar acerca de Sodoma y de Gomorra. Recuerdo estos pasajes donde le preguntan a Jesús, Jesús empieza a hablar de los tiempos finales y los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús refiere a Noé y a Sodoma y Gomorra, ¿no? Pues será como en los días de Noé, que la gente comía y bebía y se daba en casamiento, hasta que vino el diluvio. Será como en los días de Sodoma y de Gomorra, donde la gente comía, vivía y se entregaba a sus deleites pecaminosos, hasta que vino el juicio de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuál es ese juicio? Que descendió fuego del cielo para consumirlos, un juicio divino, un juicio de parte de Dios. O sea, ¿cómo me puedes decir que a un hombre Dios lo envía a predicar a una ciudad, no quiere ir y entonces se va al mar y en el mar una ballena? Bueno, en la Biblia no dice una ballena, habla como el gran pez, pensamos que es una ballena, ¿no? Este gran pez lo come, bueno, no sé si decirlo come, porque en realidad no lo digiere, ¿no? Pero lo atrapa con la boca, va y lo vomita, porque así lo dice la Biblia, lo vomita en la playa de Nínive, que era la ciudad donde había sido mandado a predicar, ¿no? Se critica mucho eso, es que es absurdo, ¿cómo pueden creer en eso, ¿no? Jesús lo certifica cuando los fariseos le dicen, oye, si en verdad eres el Hijo de Dios, danos una señal, ¿no? Y él dice, bueno, no tendrán más señal que la de Jonás profeta, que así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre, esté 3 días y 3 noches en lo más profundo de la tierra, ¿no? Y Jesús va a citar mucho de la ley y de los profetas, y con esto va a legitimizar mucho el contenido de la misma Biblia, donde para muchos estos absurdos, estas mitologías, en realidad sabemos que son sucesos verdaderos, ¿no? Es inspirada por Dios, la Biblia es inspirada por Dios. Habíamos hablado en sesión anterior de este famoso Teotocos, perdón, no Teotocos, no, de Teofneustos,
¿no? Es decir, inspiración. Tepneustos es algo así como exhalación divina, ¿no? O sea, que Dios exhaló a aquellos que escribieron la Biblia para que registraran su voluntad. De esto hablaremos. De estos dos puntos que tengo aquí, vamos a ahondar en las siguientes sesiones, donde ya entraremos a las entrañas de la doctrina de la Biblia más profunda, conocida como teología bíblica o bibliología, ¿no? El por qué sabemos o entendemos que la Biblia es inspirada por Dios. Por eso le digo que el curso no es tan básico, ¿no? Aquí bien podríamos hacerle un examen inclusive a estudiantes de teología y verá que habrá cosas interesantes. Sin embargo, no porque sean conceptos complejos, no quiere decir que no se puedan entender, ¿no? La Biblia es infalible e inerrante y esa es otra evidencia interna de su veracidad. ¿A qué nos referimos con esto? Es infalible, es decir, no contiene errores, ¿no? No contiene errores, pese a que muchos han dicho, no, hay pasajes donde los autores se contradicen, ¿no? En realidad no contiene errores, ¿no? Y es inerrante, es decir, tampoco nos lleva a errar, tampoco nos conduce al error, ¿no? La Biblia no te va a promover situaciones como venganza o cosa por el estilo, es todo lo contrario, ¿no? No te dejes llevar por la ira. Recuerda que Dios es nuestra justicia. En todo caso, deja que Dios tome venganza, ¿no? Pero en tu corazón no tengas ni siquiera el deseo de venganza. O sea, la Biblia jamás nos va a llevar a situaciones de error, ¿no? Pero bueno, le repito, sobre esto ahondaremos en las próximas sesiones. Seguimos haciendo un estudio de lo que es la estructura general del Antiguo Testamento, donde hemos estudiado ya pues los libros del Pentateuco. Yo espero que ya tenga usted memorizado el orden de los libros, inclusive con sus capítulos, ¿no? Génesis 50, Éxodo 40, Levítico 27, Números 36, Deuteronomio 34. La sesión pasada estudiamos los libros históricos, ¿no? De hecho, tengo aquí, por ejemplo, habíamos dejado de tarea hacer una línea de tiempo de los libros históricos. Ahí tiene usted los libros históricos de acuerdo a cómo se van presentando en el índice de la Biblia, ¿no? Donde tengo Josué, Jueces y Ruth, que prácticamente es la etapa en la que Israel está ocupando la tierra prometida, ¿no? En mi caso, aquí en mi tarea, yo coloqué los libros de la Biblia y aquí en azul, por ejemplo, coloqué pues la idea más importante o la idea principal de esos libros, ¿no? Por ejemplo, la conquista de la tierra prometida, en Josué. Josué nos narra la conquista de la tierra prometida. Jueces nos narra este ciclo de fracasos que irá teniendo el pueblo de Israel, ¿no? Ruth nos habla del rescate de una viuda. Todo esto se dará en una época en la que Israel está ocupando la tierra prometida. De hecho, Ruth, en realidad, de manera cronológica, iría insertada entre algunos capítulos del libro de Jueces. Cronológicamente, Ruth anda entre algunos capítulos de Jueces, ¿no? Viene, por ejemplo, la etapa de la monarquía de Israel, donde pasan de este sistema jurídico de jueces, pasan ahora a un sistema monárquico a través de un rey, ¿no? Donde Primera de Samuel pues nos presenta prácticamente el primer rey de Israel, que es Saúl, la historia de Saúl, la historia del llamado de David, donde Segunda de Samuel ya nos hablará de su reinado, y luego vendrá Primera de Reyes, ¿no? Donde vendrá el reinado del hijo de David, Salomón, y después el reinado de su hijo, Roboam, donde por un conflicto pues se va a dividir el reino, y vendrá Segundo de Reyes, que junto con los libros de crónicas pues prácticamente son los de el exilio, ¿no? Donde Israel abandona a Dios y entonces viene la caída de Israel y de Judá, ¿no? Y entonces se escriben los libros de crónicas como un repaso, como un recuento de todo lo que sucedió acá, ¿no? Viene entonces el recuento de aquellos buenos tiempos en el reinado glorioso de David, ¿no? Aquellos buenos tiempos donde Israel gozaba de fortuna en el reinado de Salomón, y nuevamente una reflexión de por qué cayó el pueblo delante de sus enemigos.
y el exilio, es decir, son llevados prisioneros a otro país. Vendrá un retorno del exilio con los 3 libros, Esdras, Nehemías y Esther, donde Esdras nos habla de las primeras misiones para reconstruir la ciudad y, para ser más específicos, el templo. Nehemías reconstruirá los muros, ¿no? Esther es igual que Ruth, ¿no? Es una historia que podríamos insertar en un libro, ¿no? Donde mientras Judá está regresando, los judíos están regresando a Jerusalén a reconstruir la tierra, a reconstruir la ciudad, perdón. En Asiria, ¿no?, en la capital del Imperio Babilónico, hay planes para destruir a los judíos, y entonces una chica judía llamada Esther, que se volverá esposa del rey Asuero, del rey de Persia, es quien ya está gobernando. Le había yo dicho Babilonia, no, perdón, es Persia. Pues Esther se vuelve esposa de este rey de Persia, y cuando Esther junto con su tío descubren estos planes que alguien tiene, que un hombre llamado Amán, que simplemente odia a los judíos y los quiere destruir, y quiere usar el poder del ejército persa para destruirlos, pues entonces, sabiendo este plan, Esther, aprovechando su posición como esposa del rey, pues logra detener esta situación. Si queremos verlo de manera cronológica, por ahí entre los capítulos 6 y 8 de Esdras, mientras Esdras está en los capítulos 6 a 8 negociando la reconstrucción del templo, Esther está defendiendo al pueblo desde la capital persa, ¿no? Y bueno, pues este es un ejemplo de esta línea de tiempo, ¿no? Donde es importante también tener ya el repaso: Josué 24, Jueces 21, Ruth 4, 1 Samuel 31, y así sucesivamente hasta llegar a los últimos, ¿no? Esdras 10, Nehemías 13, si no me equivoco, y Esther 10, ¿no? De todos modos, aquí los tenemos, mire. Sí, aquí está Esdras 10, Nehemías 13, Esther 10, ¿no? Ahora le pediría que empecemos a trabajar los poéticos. Hoy vamos a ver rápidamente la descripción de los libros poéticos, donde son 5 libros poéticos. Recuerde la relación 5-12, nuevamente 5 libros poéticos, que sería Job con sus 42 capítulos, Salmos, que es una colección de cantos, son 150 cantos, 150 salmos, Proverbios con sus 31 capítulos, Eclesiastés con 12 capítulos y Cantar de los Cantares con 8 capítulos, que se denominan libros poéticos porque en ellos sobreabunda la literatura poética. No que no haya poesía en los otros libros. La situación es que en Pentateuco, como se está describiendo la ley, pues son libros más de corte jurídico, aunque también muchas de sus historias son narradas poéticamente, ¿no? Los libros históricos, pues es más una narrativa, ¿no?, una narrativa de sucesos. Los libros poéticos, pues sobreabunda mucho la poesía sapiencial. Es así que le presento, por ejemplo, a Job, de 42 capítulos. El autor es anónimo. Hay quienes piensan que lo escribió Samuel. Hay quienes piensan que quizá lo escribió más tarde Esdras. Hay quienes hablan que inclusive pudo haber sido Moisés. Hay quienes dicen ninguno de ellos porque el estilo no es parecido, ¿no? Pero podemos dividir el libro, por ejemplo, en partes, ¿no? La ruina de Job en los primeros 2 capítulos, ¿no?, donde se habla acerca de la justicia. Job es un hombre justo delante de Dios, pero va a sufrir aflicciones satánicas, y entonces vendrá un ciclo de discursos donde vendrán tragedias a Job por estas aflicciones satánicas, y los amigos de Job, vendrán con sus discursos a juzgar a Job y a culparlo, y entonces vendrá el arrepentimiento de Job. Pese a que él es justo, aún así él busca respuestas, y entonces Dios da la respuesta, y Dios confronta primero a Job y le dice: Job, yo soy Dios, no tú, y yo no doy explicaciones, pero aún así te invito a que confíes en mí. Es un libro donde pareciera que se va a hablar del sufrimiento, de la razón del sufrimiento. El libro habla del sufrimiento, pero cualquiera lo empieza a leer y pensaría que el libro nos va a dar la explicación de por qué sufrimos. El libro jamás ofrece tal explicación. Discúlpeme por spoiler el libro.
Pero el libro nos va a invitar a que en medio de toda situación, sobre todo en medio del dolor, siempre confiemos en Dios. Es así que la respuesta de Job es: Dios tiene razón, yo no soy Dios, Él es quien es Dios, Él es soberano, no tiene que explicarme nada, no me debe ninguna explicación y en realidad yo estoy equivocado. Nuevamente vemos la justicia de Job, ¿no? Y entonces el libro termina con una restauración de su vida, de la familia que había perdido, la fortuna, etcétera. Los salmos, pues es una colección de 150 salmos que se dan en 5 libros, ¿no? Donde la primera colección de salmos, el primer libro con los primeros 41 salmos, pues son salmos de alabanza a Dios como creador. El segundo libro es una alabanza a Dios como libertador. El tercer libro, pues es la adoración del santuario de Dios. El cuarto libro es una adoración a Dios por el peregrinaje de Israel, y el quinto libro es la adoración de la ley, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 119, que habla mucho de cuánto amo yo tu ley, oh Dios, es mi meditación día, noche, etcétera, ¿no? Una poesía maravillosa. Tenemos el libro de Proverbios con sus 31 capítulos, donde la tradición sugiere que el autor es Salomón. De hecho, de estos 3 libros que tenemos acá, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, se atribuyen a Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿no? Entonces tenemos Proverbios con sus 31 capítulos, dividido en 3 secciones. El propósito de los Proverbios en la primera parte del capítulo 1, donde pues es el dar entendimiento, sabiduría y sobre todo disciplina, ¿no? Todo el cuerpo del libro prácticamente de la segunda parte del capítulo 1 al capítulo 29, donde se presentan los proverbios, entendámoslo así, son como refranes, ¿no? De Salomón, que lo que buscan es darnos principios de sabiduría, es decir, consejos, ¿no? Por ejemplo, el contraste entre lo que debe hacer un sabio y lo que normalmente hace un necio, etcétera, ¿no? Tenemos que entender que son refranes, son consejos de los cuales no podemos establecerlos como principios doctrinales o teológicos, ¿no? Son simplemente consejos, donde si llevas a cabo el consejo, bueno, habrá un final positivo. Si no llevas a cabo el consejo, pues está la posibilidad de un final negativo, aunque no son promesas, cosa por el estilo. Si no llevas a cabo el consejo, pues igual y no te va mal, ¿no? Pero obviamente, pues el consejo del rey Salomón, pues tiene una razón de ser, ¿no? Si te lo está aconsejando es porque en la experiencia él ha visto algo, ¿no? Termina el libro con los proverbios de otros sabios, el rey Agur, el rey Lemuel, donde aparecen estos proverbios numéricos, conocidos así porque juegan mucho con los números, ¿no? 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y son más sabias que los sabios, ¿no? O 3 cosas son de hermoso andar y aún una cuarta es de hermoso parecer. Y empiezan a narrar ahí descripciones muy hermosas, yo se lo recomiendo mucho. ¿Y qué decir? ¿Qué decir del pasaje de la mujer virtuosa ahí en el capítulo 31, ¿no? Donde describe a la mujer con verdadero valor, ¿no? Donde dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios es la mujer que en realidad es alabada, que es virtuosa, ¿no? Tenemos el libro de Eclesiastés con sus 12 capítulos, donde si lo dividimos en 3 secciones básicas, pues estaría el capítulo 1, donde nos dice que la vida es un ciclo interminable de repeticiones, ¿no? Donde se repiten muchas cosas, ¿no? Hombres nacen, crecen, mueren, el sol sale, se oculta, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto la vida se vuelve un sinfín de vanidades, ¿no? Y donde muchas veces nos afanamos por cosas que son vanas, que se esfuman, como la niebla, ¿no? Es así que viene periodos de prueba donde el autor nos habla que él busca el significado de la vida, lo busca en obtener sabiduría, en obtener placeres, en esforzarse en el trabajo, y resulta que no encuentra ahí el significado de la vida. Y viene un cierre maravilloso del libro, ¿no? Donde el significado de la vida lo halla en el temor de Dios, ¿no? Cantar de los Cantares es un libro donde se narra la descripción
una relación romántica, un tanto erótica, si se puede decir así, entre dos enamorados, ¿no? Dividido en 4 partes. El primer capítulo nos habla del idilio de los enamorados, de esta relación amorosa de dos hombres que están completamente entregados el uno al otro, ¿no? Del hombre hacia su esposa, ¿no? Y entonces, pues se habla del día de la boda, ¿no? Viene la consumación del matrimonio en los capítulos 2 y 3, donde ambos empiezan a tener recuerdos del noviazgo y obviamente del compromiso, ¿no? Pero viene un capítulo 4 donde viene una confusión en el matrimonio porque empieza a haber un sueño agitado, ¿no? Hay una pérdida acerca del ser amado, y si él deja de amarme, y si ella se fuera, etcétera, ¿no? En verdad un libro maravilloso. Y terminamos con la confirmación del matrimonio donde el esposo elogia a la esposa, ¿no? De una manera muy, muy hermosa, donde la esposa suplica al esposo, ¿no? Que permanezca con ella, y termina con el poder del amor, ¿no? Donde termina hablando acerca de que así como es fuerte la muerte, así también es fuerte el amor, ¿no? ¿Quién lo podrá detener? Les recomiendo estos libros que son en verdad de una poesía maravillosa. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, ya para terminar nuestra sesión de hoy, si a usted le interesa seguir ahondando más en cuanto a la defensa de la fe, en defender que la Biblia es confiable, les recomiendo estos libros de un área que se llama apologética, ¿no? Tenemos la evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell, que en esta última edición ahora ha sido ampliada con escritos de su hijo Sean McDowell, en Editorial Mundo Hispano. Un libro, debo decirlo, extenso, que no solamente habla de la veracidad de la Biblia, sino de la veracidad de hechos como la resurrección de Jesús, ¿no? La veracidad de la existencia de Dios, ¿no? Un libro muy completo, una de las mejores obras apologéticas al alcance de todos. Le recomiendo la guía esencial para defender tu fe de Doug Powell, es el autor. La editorial es B&H Español, lo que conocemos como Holman. Debo de decir, porque sí lo tengo que decir, el problema de este libro es que es un libro pequeñito. Lamentablemente no lo tengo aquí a la mano, lo tengo en mi oficina. Pero es un libro, no le miento, de escasos 11 centímetros de alto. Entonces la letra es muy pequeña. Tiene cuadros ilustrativos muy hermosos, pero en lo personal para mí la letra es imposible de leer, ¿no? Entonces, pues a veces hay que leerlo con una lupa. Es una nueva edición que hicieron de un libro que se llamaba Guía Apologética Holman, ¿no? La Guía Apologética Holman era un libro en tamaño carta muy hermoso, ¿no? Prácticamente es el mismo libro, lo reeditaron en esta edición que pues es peor que un libro de bolsillo, no es mucho más pequeño, y para aquellos que sufrimos de la vista, pues híjole, pero la verdad es que el contenido del libro lo vale. Si usted goza de una muy buena vista, bueno, sí se lo recomiendo. Y también le presento a usted el proyecto Biblia. Puede encontrar videos en YouTube, donde son videos muy breves, de escasos 10 minutos, donde se presentan temas, la santidad de Dios, qué es el pecado, etcétera. Pero yo le recomiendo sobre todo los videos que hablan de libros. Yo aquí le puse, por ejemplo, el video de Job, del libro de Job, donde nos describe el contenido del libro, y la manera en cómo lo describe es maravillosa. Recomendamos mucho The Bible Project, es el original en inglés. Proyecto Biblia, usted puede encontrar los videos tanto en español como en inglés. Y bueno, para terminar nuestra sesión de hoy, tarea. De tarea, pues, ¿qué le parece si empezamos con la lectura bíblica? Entonces vamos a empezar con un libro breve, ¿no? Que sería el libro de Ruth, con sus escasos 4 capítulos, donde le pediría que haga usted la lectura del libro y entonces rescate usted las ideas más importantes, ¿no? En un reporte de lectura, como usted lo quiera hacer. Pero que usted establezca ahí quiénes son los personajes, qué lugares se mencionan y obviamente pues los sucesos más importantes. Y sobre todo en el documento establezca en una oración
¿qué enseñanza le dejaría este libro a su vida? Al leer Ruth, yo me quedo con esta enseñanza para mi vida, ¿no? Le pido de favor que memorice los libros poéticos, Job 42, Salmo 150, Proverbios 31, Eclesiastés 12, Cantar de los Cantares 8, ¿no? Y también que realice usted, échese usted una ojeada a cada uno de estos libros y al azar tome usted algún versículo de cada uno de estos libros y trate de armar un esquema, ¿no? Donde coloque usted, por ejemplo, una cita de Job, un versículo de un salmo, un proverbio, un pensamiento de Eclesiastés, ¿no? Una idea de Cantar de los Cantares, y le coloque usted imágenes que le permitan recordar esa cita, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de proverbios, donde dice que el hijo sabio es alegría del padre, pero el hijo necio es aflicción de su madre. Entonces, colocar, no sé, la imagen de un niño bien portado y un niño mal portado, por ponerle un ejemplo, ¿no? Cosas que le permitan a usted ir recordando e identificando, pues, el contenido de los libros. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco en verdad enormemente el favor de su atención, el que siga usted este curso, el que tenga usted este deseo de querer pues acercarse a la Biblia y el querer acercarse a Dios. No me resta más que hacer una breve oración y dar por finalizada nuestra sesión número 4, esperando en verdad vernos pronto para lo que será la 5ª sesión, si Dios lo permite. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de llegar a tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a acceder a tu palabra con un corazón correcto, Padre, un corazón entregado a Jesús, Padre, y sobre todo que nuestra vida cada día, Señor, sea transformada de acuerdo a tu propósito y que los cambios, Padre, puedan impactar a los que están a nuestro alrededor. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, Dios le bendiga y recuerde, lea la Biblia y entréguese a Cristo.